Como les decía el domingo pasado, es una emoción estar con ustedes a través de este medio, de estos nuevos canales, de poder llegar hasta la comodidad de su casa. Espero que todos estén bien. En esta noche vamos a estar estudiando un pasaje de las Escrituras de un evento que se dio precisamente en la semana previa a la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, considerando precisamente los eventos que se dieron y que ya también estamos próximos a entrar a Semana Santa, que de hecho ya este domingo que viene, estamos hablando de domingo 5 de abril, iniciamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Desde que en lo personal empecé a escuchar todo este tema del coronavirus y que se declaró como pandemia, me vino siempre a la mente el versículo de Mateo 7, que refiere la palabra peste, que hasta donde tengo entendido en el Nuevo Testamento es el único lugar donde se menciona esta palabra, tanto en Mateo como en Lucas, que es en el Evangelio de Lucas donde está también esta palabra. En el Antiguo Testamento sí hay varias o muchas más ocasiones donde se lee, esta palabra aparece en otras tantas ocasiones, pero al menos en el Nuevo Testamento solamente aparecen en estos dos pasajes. Y la pregunta con la que quiero comenzar en esta noche es: ¿podemos saber sobre el futuro? Esa es la pregunta que quiero que nos centremos en esta noche. ¿Podemos saber sobre el futuro? Se dice que en la antigua Roma, cuando se iba a tomar la decisión si Roma iba a ir a la guerra, se podía esperar el Senado, o sea, que el Senado romano debatiera intensamente para decidir si iban o no a la guerra. Pero había también ocasiones en que también optaban por consultar a unos hombres llamados augures para hacerles la consulta y preguntar, y ellos pudieran investigar, conocer con los dioses cuál era la posición de los dioses respecto a esa decisión que ellos iban a tomar. Entonces vemos que esto, a través de la historia de la humanidad, el hombre siempre se ha esforzado por tratar de conocer el futuro. Y siempre el hombre ha intentado encontrar maneras de saber el futuro. Se dice que los antiguos griegos examinaban las entrañas de los animales, imagínense, para conocer el futuro. Durante el Renacimiento también de ahí fue que nació el estudio del movimiento de los cuerpos celestes con la astrología. Algunos otros buscaban mensajes en hojas de té. Incluso ahora, actualmente, en nuestra época, la gente pues muchas veces acude a las dichosas bolas de cristal para conocer el futuro, o inclusive la lectura de las manos. Y hay otros quienes usan las ouijas, cartas de tarot, etcétera, etcétera. Los horóscopos, no se diga, ¿no? La gente que no sale a la calle si no lee su horóscopo en la mañana. Pero en fin, la pregunta que quiero que estudiemos y que hagamos conciencia en esta noche es: ¿podemos saber algo sobre el futuro? En la Biblia, el término técnico que se denomina para esta área de estudio se llama escatología. Esta palabra viene de la raíz griega eschata, que significa las últimas cosas. La escatología es el estudio de las últimas cosas o del tiempo del fin. Ahora, al abordar este tema, lo menos que quiero es infundirles miedo. O sea, eso es lo que no quiero y no quiero que se vayan a llenar de temor. A veces que cuando hablamos de los últimos tiempos, como que se nos enchina la piel, se nos hace la piel de gallina, pero más bien lo que quiero es que nuestra fe sea fortalecida en estos tiempos que hay una gran calamidad, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo.
Entonces, considerando esto, vamos a comenzar. Quiero que todos vayan, abran sus Biblias, ahora que están en sus casas, preferentemente sus Biblias físicas, y que abran sus Biblias en Mateo 23, 37 al 39. No vamos a empezar desde el versículo 24 el primer versículo de 24 de Mateo, sino vámonos atrás, desde Mateo 23, versículos 37 al 39, donde Jesús comienza a hablar sobre el futuro. Y dice la palabra de Dios, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Como veremos o escucharemos el próximo domingo, vamos a escuchar una predicación acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús en Jerusalén. Pero no obstante, en esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo recibieron con palmas, lo recibieron con hosanas. A los pocos días, estas mismas personas estuvieron gritando, estuvieron vociferando: crucifícale, crucifícale. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, conociendo todo esto, expresa y exclama estas palabras respecto a Jerusalén. Y en el versículo 38, al salir el Señor Jesucristo del templo en Jerusalén por última vez, les dijo que su casa les será dejada desierta. Un templo del cual Dios se aparta ya no es más casa de Dios. Ya no puede ser. Y dice que el Señor era la gloria de esa casa. Él era la Shekinah que habitaba la casa, el templo. Pero ahora Él se estaba apartando. Él estaba haciendo referencia a lo que se dijo en 1 Samuel 4:21, y dice la palabra: y llamó al niño Icabod, esto es, sin gloria, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Qué tremendo, qué terrible que sean declaradas estas palabras sobre el templo, el gran templo de Jerusalén, y se diga: la gloria ya no está contigo. Dios ha apartado su presencia de ese templo. Es algo completamente lamentable. Y yo creo que, recordando la predicación de nuestro hermano Alfredo en el aniversario, ahora nosotros somos quienes somos el templo, esa habitación, quienes el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y yo creo que es uno de los principales elementos a cuidar en este estudio. O sea, que en nuestra vida nunca le demos la espalda a Dios, nunca le demos la espalda al Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros. Continuemos con el pasaje de Mateo en el versículo 39, donde dice: porque os digo que desde ahora no me veréis, y hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este versículo es una referencia clara a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, para establecer ese reino que los judíos estaban esperando. Y yo creo que encontramos muchos pasajes en los cuales hace referencia a la palabra de Dios a esas profecías. Una de ellas las encontramos en Isaías, en el capítulo 11. Abra su Biblia en Isaías capítulo 11, donde habla acerca del reinado justo del Mesías. Yo ahorita, obviamente por cuestiones de tiempo, solamente voy a leer 2 versículos, pero ustedes en su casa, posterior a
a esta enseñanza, pueden continuar leyendo, haciendo lectura del resto del capítulo 11. Pero dicen los versículos 1 y 2: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son palabras precisamente que hablan de ese rey. Jesús es rey, ese rey que va a venir a establecer ese reino tan esperado por los judíos. Otro pasaje, otra lectura. Quiero que vayan, abran sus Biblias en Jeremías 23, versículos 5 al 8. También aquí encontramos estas profecías acerca del advenimiento de Jesús para establecer su reino. Dice Jeremías 23, versículos 5 al 8. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová nuestra justicia. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que dirán: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán su tierra. Son la promesa, es la palabra de Dios de esa segunda venida de nuestro Señor Jesús para establecer su reino. También pueden leer posteriormente en sus hogares el pasaje de Zacarías 14, de 4 al 21. También léanlo, por favor. En estos primeros 2 versículos del capítulo 24, vemos que Jesús hace referencia específica a la destrucción del templo, que al igual que toda Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Algo que en el versículo 34 el mismo Jesús hace referencia. De este mismo capítulo 24, versículo 34, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto os acontezca. Continuamos en el versículo 3, por favor. Versículo 3 de Mateo 24. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Aquí vemos a los discípulos que se quedaron perplejos por lo que acababan de escuchar. ¿Cómo está eso de que no veremos más al Maestro? A ver, ¿escuchamos bien o qué pasó aquí? Yo creo que si nosotros lo razonamos un poco, es más que seguro que ellos tenían en sus mentes humanas que el Señor iba a instalar su reino estando Él presente y estando todos ellos junto con Jesús. O sea que era cuestión de tiempo, y ahora están escuchando de su Maestro de que hasta que Él no regrese. Entonces, ante tal perplejidad, vemos que los discípulos no le hacen una ni dos, le hacen 3 preguntas de un jalón. La primera: ¿cuándo serán estas cosas? La segunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: ¿qué señal habrá del fin del siglo? De entrada, para la primera, vemos la respuesta de Jesús en el pasaje de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24. Ahí hace referencia de cuándo serán estas cosas. Si gustan, ustedes pueden leerlo posteriormente también. Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24. Y como ya lo hemos mencionado, esta profecía de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo de Jerusalén, se cumplió
en el año 70 después de Cristo. Algo que sucedió, como Jesús mismo lo había dicho, no pasaría esa generación. A la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Esta encontramos la respuesta de nuestro Señor Jesús en los versículos 23 al 51 del mismo capítulo 24. Igual, léanlo, anótenlo ahorita para que lo puedan leer posteriormente. ¿Ok? Y la respuesta de Jesús a la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? En este caso, la respuesta la encontramos en los versículos 9 al 22 del mismo capítulo 24 de Mateo. Ahora, continuando con la lectura de Mateo 24, en los versículos 4 al 7 tenemos: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis, el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Considero yo que de una manera u otra el resto de los eventos que estamos leyendo ya los hemos estado escuchando, ya los hemos estado viviendo. Guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino sobre reino, contra reino. Actualmente, hasta donde pude revisar en el internet, hay aproximadamente 6 conflictos principales que han provocado muchas víctimas y que principalmente se encuentran en la región de África y de Oriente Medio. Adicionalmente, si a esto le sumamos las guerras modernas, que son guerras sin cuartel o muchas de ellas inclusive sin fronteras, por ejemplo, guerras de guerrillas, ahora el terrorismo, que también hace varios años hemos estado escuchando fuertemente de esto, y en nuestro país no se diga, si lo podemos incluir ahí en la guerra del narcotráfico. Todos estos tipos de guerras entran en escena y también causan una infinidad de muertos, de víctimas. Pestes, es la segunda señal que comenta nuestro Señor Jesús. Creo que no tiene caso mencionar ahorita, decirles, es que hay tantos casos, tantas muertes, o sea, diario nos llenan nuestros celulares, las pantallas de la televisión con esta información. El punto es de que ahorita precisamente es esta peste, este coronavirus, el que nos tiene distanciados, el que nos tiene aislados unos de otros, el que nos está llevando a llegar ante ustedes a través de estos medios. Pero si vemos la realidad, también hay otras pandemias que han causado infinidad de muertes. Apenas hace el último domingo de nuestro servicio, Steven Benavides nos hablaba de la pandemia del SIDA, que viendo también en el internet se dice que ha causado 32 millones de personas muertas, o sea, 32 millones. Y como decía Steven, y ahí nadie dice nada. Hambres. Es una realidad que estamos viviendo en la actualidad. Muchas partes del mundo, en el llamado tercer mundo, es donde vemos que la mayor gente está padeciendo la falta de pan. Terremotos, pues ya ni de qué hablar. Todas estas señales las estamos viendo, las estamos viviendo día con día. El punto es que es una realidad la que estamos viviendo y nos confirma que estamos viviendo en los últimos tiempos a los cuales el Señor Jesús declaró y habló en estos versículos del capítulo 24 de Mateo. Pero yo quiero terminar con 2 preguntas. Quiero que usted reflexione acerca de estas 2 preguntas. La pregunta: ¿Dios tiene el control en esta situación? ¿O acaso crees que esta situación ya se le salió de control a nuestro Señor? ¿Tú crees que está fuera del control de Dios?
No, para nada. Definitivamente nuestro Señor tiene control de todas las cosas. Muchos teólogos han estado comentando, haciendo comentarios respecto al origen bíblico, que si aquí, que si allá del coronavirus, no sabemos, no optan por dar una posición, y yo también no me quiero meter en esos terrenos, pero al final de cuentas lo que sabemos, de lo que estamos seguros, que Dios tiene el control de esta situación que estamos viviendo actualmente, y Él tiene un propósito para nosotros como iglesia en esta situación. La segunda pregunta: ¿solo Dios conoce el futuro? ¿Tú crees que solo Dios conoce el futuro? Definitivamente, sí, Él conoce el futuro. La sencilla verdad de que Dios conoce el futuro nuestro, el futuro de la humanidad, nos debe de llenar a nosotros de confianza de que Él, conociendo el futuro, teniendo el control de todas las cosas, nosotros estamos a buen resguardo. Dice el Salmo 33, en versículo 11, en Nueva Traducción Viviente: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Para siempre. No importa la circunstancia, Él tiene control, Él tiene sus planes perfectos para siempre. ¿Ok? Dice, sus propósitos nunca serán frustrados. Es que lo que puedes estar seguro, que el propósito que Dios tiene para su vida no va a cambiar. Sigue siendo el mismo antes del coronavirus, que durante el coronavirus, que después del coronavirus. Otro pasaje, Isaías 14, versículo 24, Nueva Traducción Viviente: el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento: sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he decidido. Dios tiene registrado en su libro cada uno de nuestros días como individuos. Tengamos confianza de que estamos en las manos correctas. Salmo 139, versículo 16, Nueva Traducción Viviente: me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, ¿dónde podemos encontrar información confiable del futuro? ¿Dónde la podemos encontrar? En su palabra, en Dios. En Él está acallada mi alma, y por eso yo puedo confiar que mi vida está en sus manos. Solo Dios es el que conoce nuestro futuro. Con Él podemos estar seguros. Por Él podemos estar en sus manos. Sabemos que estamos en sus manos, en esas manos que hicieron los cielos y la tierra. Amén. Aleluya. Anímese, no deje que el temor llene su vida. Siga confiando, siga declarando las promesas, las palabras que Dios tiene para usted. Y ahorita ya, no, por cuestiones de tiempo, no le puedo dar más versículos, pero yo sé que en su celular le han estado mandando mucha palabra. Sígala declarando, siga confiando en ella. Les dejo que puedan continuar con su devocional. No dejen de orar por nuestra nación, por nuestras autoridades, líderes de estructura. Estén muy al pendiente de sus colaboradores, esténles marcando, esténles mandando WhatsApp, que podamos estar seguros de que todos estemos bien. Si hay alguien que esté enfermo, avísenos para estar orando por ellos, para estar orando todos unidos por nuestra iglesia, por nuestro país, por todo el mundo. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Hasta luego.